Muy bien, pues ahora con la segunda ponencia, ahora son las 6:05, hablo un rato, voy a presentar la persona que va a presentar nuestros ponentes. Y tendremos como una entrevista, me han dicho, que voy a presentar a José Miguel Hernández Beral, quien va a hacer la entrevista y hacerlo todo, y vamos a tener como al final un periodo de preguntas, como desde las 7 a 7:20, una sesión de preguntas. Sí. José Miguel Hernández Beral es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador visitante en la London School of Economics y en la Universidad de Edimburgo. Sus investigaciones se centran en el estudio de las élites europeas y el cambio social en el siglo XX, las grandes propiedades agrarias, la distinción social a través del deporte y las guías de sociedad o la política de ennoblecimientos durante el reinado de Alfonso XIII han sido algunos de los temas de sus investigaciones. Estas se han publicado en revistas científicas como Ayer, The Journal of Iberian and Latin American Studies, Historia y Política, The International Journal of History of Sport o Revista Universitaria de Historia Militar. Su libro Perpetuar la Distinción, Grandes de España y Decadencia Social, 1914 a 1931, analiza las grandes transformaciones sociales del periodo desde la élite nobilitaria. José Miguel ha sido objeto de distintos premios por su labor investigadora. Ahora dejo la palabra a José Miguel Hernández Beral, quien va a presentar nuestra segunda ponencia, Fuego Cruzado, la primavera de 1936, con Fernando del Rey Reguillo y Manuel Álvarez Tardío. Pues no hacen falta los aplausos porque no hemos dicho nada aún. Pero darlas a Ken, ¿no? Son las gracias. Muchas gracias, Ken, por la presentación. Nunca había visto de presentar al presentador. Yo creo que lo merecen mucho más las personas que están a mi lado. Y la verdad es que me voy a saltar las presentaciones porque creo que la mejor tarjeta de visita es que les escuchemos a ellos. Vamos a hablar del libro Fuego Cruzado, la primavera de 1936, que Manuel Álvarez Tardío a mi derecha, Fernando del Rey a mi izquierda han publicado este año. Hemos pensado los tres hacer una presentación en la cual rompamos un poco lo habitual, de que yo hable un buen rato sobre cuál es mi lectura y mi visión sobre el libro y que después ellos ofrezcan su perspectiva. Y lo que queríamos proponer aquí es una especie de diálogo, de conversación sobre unas cuestiones, unas preguntas, para luego abrir y dar pie al debate general con todo el público. Bueno, claro, yo lo primero que me planteaba cuando me invitaron los dos a esta presentación, bueno, y agradecer a Jefrema la invitación para este acto, eso lo primero. Cuando me invitaron a este acto y cuando conocí la publicación del libro, es hasta qué punto un libro como este, Fuego Cruzado, que además no sé si lo han visto, deberíamos tener alguno aquí, ahí fuera tienen ejemplares, es un libro muy voluminoso, es un trabajo muy sólido y el adjetivo en lo figurado y en lo literal, ¿no? ¿Es necesario realmente un libro sobre la primavera del Frente Popular?
es necesario otro libro sobre la Segunda República, cuando además una de vuestras ideas que repetís mucho en este texto es que la respuesta a esa pregunta es totalmente contundente, ¿no? Hacía falta un libro. Y yo quería preguntaros a los dos por qué esa necesidad de un libro sobre el Frente Popular. No sé, Fernando, si puedes empezar tú. Bueno, empiezo yo, que soy mayor, y es una razón de peso. Bueno, ¿por qué este libro? Bueno, antes de nada quiero agradecer a Gefrema y en particular a José Antonio Zarza, a nuestro amigo José Antonio Zarza, que nos haya invitado aquí. Ya es la segunda vez que en mi caso me invita y estoy profundamente agradecido de estar en este ámbito, porque además uno sabe ya que está ante un público ilustrado y eso se agradece, aunque es verdad que la edad va subiendo constantemente, ¿no? Es decir, los jóvenes ya no leen, ni les interesa la guerra, ni les interesa la república, no les interesa casi nada. Bueno, ¿por qué este libro? Pues evidentemente porque constatamos, bueno, hay varios motivos, ¿no? Pero básicamente por insatisfacción por lo que existía, ¿no? Por la publicística disponible, ¿no? En segundo lugar, porque es un periodo, entendemos, en realidad... Es un periodo en realidad poco estudiado, sorprendentemente. Llama la atención la carencia de monografías que hay sobre el mismo y por lo tanto consideramos que el libro era necesario. Curiosamente no es un libro sobre la guerra civil, se nos ha invitado a estas jornadas, pero no es un libro sobre la guerra civil. Y no solo eso, sino que está escrito y está analizado como si la guerra civil nunca se hubiera producido, que yo creo que es un hallazgo metodológico que resulta útil, por lo menos a nosotros nos ha resultado útil, porque entendíamos que toda la primavera siempre se había planteado como el prólogo obligado de la guerra civil, cuando eso es bastante discutible. Entonces, pues brevemente dicho, esas son las razones por las que sorprendentemente hay pocos estudios, hay pocas monografías, y las que hay pecan de teleología, que es un término muy pedante para decir que son deterministas, ¿no? Yo qué sé, Stanley Payne, título, lo dice todo, El camino hacia el 18 de julio. Bueno, Gabriel Herrán Chato, El gran miedo. Es decir, todo como preludio de la guerra, y eso se puede aplicar a casi toda la historiografía, sean cuales sean sus enfoques metodológicos o políticos incluso, ¿no? Y luego insatisfacción, y dejo ya la palabra a Manuel, porque evidentemente es un periodo donde los estudios han estado marcadamente politizados casi desde entonces. Primero, obviamente, por la publicística franquista, que vio en el periodo, digamos, la justificación, o trató de encontrar allí las razones que justificaban el golpe, y por reacción a eso, los que han negado que la primavera tuviera una entidad propia y fuera un periodo muy conflictivo, que es lo que a nosotros nos sale. No nos sale lo que el franquismo decía, anarquía, caos, revolución, no, pero tampoco nos sale la otra imagen. Y quiero dejar una cosa clara, porque antes alguien ha hablado de equidistancia y tal y cual. Nosotros no somos equidistantes, en absoluto. Lo que sí intentamos es ecuánimes, y por supuesto tenemos nuestros valores y desde esos analizamos el periodo. Es decir, nosotros partimos de nuestras convicciones, digamos, identificadas con la democracia pluralista de entonces y de ahora, ¿vale? Manuel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes, aunque no vengamos a hablar de la guerra civil, sino de la Segunda República. Bueno, gracias a nuestro presentador, a Pepe, por estar acompañándonos esta tarde, por preparar esta intervención. La pregunta que nos hace, bueno, pues yo creo que tiene una primera respuesta, para ser honestos, y es que hemos hecho este libro porque nos apetecía, porque para hacer una investigación como esta te tiene que apetecer, ¿no? Llevamos en ello muchísimos años. Fernando viene del periodo final de la Restauración, de magníficos estudios sobre el mundo empresarial y luego de un libro estupendo sobre la represión en retaguardia, la represión durante la Guerra Civil, con lo cual él sí es especialista en parte, o por lo menos en una de las dimensiones importantes de la Guerra Civil.
Y luego también escribió un libro muy centrado en la provincia de Ciudad Real, pero en realidad un estudio novedoso sobre la Segunda República. Y yo vengo muchos años trabajando sobre lo que es los procesos de democratización, tanto la Segunda República, empecé con la cuestión religiosa, como luego con la transición a la democracia. Y porque, bueno, hay que decir que Fernando viene de Historia, yo vengo de Ciencias Políticas, pero en realidad confluimos los tres en un área muy particular. No somos profesores de Historia Contemporánea, somos profesores de un área pequeña en España, pero muy particular y muy exigente e interesante, que ha estudiado la historia desde la perspectiva de ciencia, de la politología, de la ciencia política y de la historia de las ideas. Y yo creo que eso se nota en nuestro libro. Nuestro libro no es simplemente una crónica de la primavera, y no queríamos hacer una crónica de la primavera. Nuestro libro es un estudio bastante ambicioso y por eso difícil, en el que llevamos trabajando, como digo, mucho tiempo, que es inexplicable si no fuera porque nos apetecía hacerlo, pero también es inexplicable si no se explica, valga la redundancia, dentro de la acumulación de conocimiento y de información que Fernando por un lado, yo por otro, y luego durante mucho tiempo juntos, en estudios como Palabras como puños, como Políticas del odio, como Vidas truncadas, pues hemos ido acumulando. Aparte de todo ese pozo de conocimiento sobre la República, nosotros hemos trabajado durante años en una base de datos de 1000 episodios y la estructura central del libro, por lo tanto, es el estudio de la violencia. Lo que pasa es que estudiar la violencia habría sido interesante, pero insuficiente. Y al final, con mucho esfuerzo, durante varios años, lo que hemos producido yo creo que es una historia bastante amplia insertando la violencia y la gestión del orden público dentro de la política y de la sociedad española en la primavera del 36. La primavera del 36 no deja de ser una etiqueta que han utilizado los historiadores durante mucho tiempo para referirse a unos meses que van desde el 19 de febrero del año 36, 2 días y medio después de la celebración de las elecciones generales, hasta el 17 de julio, el momento en el que empieza el levantamiento. Y eso es lo que nosotros en el libro hemos llamado la larga primavera de 36. Entonces, bueno, pues básicamente, por un lado, vocación, por otro lado, necesidad de culminar trabajo y también, por último, pues un cierto compromiso con lo que ha dicho Fernando, es decir, un compromiso como historiadores con un periodo de la historia de España que está lleno de bibliografía, pero a veces en el que falta mucha investigación. Y entonces nosotros creíamos, lo hemos comprobado durante el trayecto y creo que hemos contribuido sustancialmente a demostrar que la primavera estaba muy poco trabajada, ¿no? Y por fin hay un trabajo que no es definitivo ni mucho menos, pero que yo creo que abre la puerta ya a un conocimiento más sólido de la primavera. Para mí, una de las grandes virtudes de este trabajo de Fuego Cruzado es la variedad de escalas a la que pretende responder, que pretende tratar. Esta investigación, que a lo mejor mientras vamos hablando da la sensación de que pues es muy minuciosa, muy pormenorizada, muy pocos meses para mucho trabajo. Insisto en que no solamente se trata de una acumulación de conocimiento, sino de, para mí, esa perspectiva de distintas escalas. Madrid, por supuesto, es un protagonista en este trabajo, pero no solamente la capital. Se da una grandísima importancia a todas las regiones, podría decir yo. Yo creo que están trabajadas todas las provincias, no solamente para decir cuántos casos de violencia se produjeron ahí, sino distintas situaciones que se dieron, que condujeron a esa violencia, porque se produjo. Además, aparte de esa diversidad regional, creo que esa escala también se plasma desde el punto de vista de a escala provincia, pero también a escala municipal, ¿no? Son muchos ayuntamientos, son muchos ejemplos los que se abordan en este trabajo. Y hablando de escalas, creo que otra principal, sin la cual no se puede entender ningún periodo histórico, pero creo que la Segunda República, o al menos la historia de España en los 2 primeros tercios del siglo XX, es por supuesto la dimensión urbana, pero también el campo, ¿no? La dimensión rural. Esto aparece en muchísimas ocasiones como esa tensión, como esas violencias, como esa violencia política
tiene unas peculiaridades en las ciudades, pero también tiene unas singularidades en el campo. No sé si esto fue algo premeditado, no sé si fue algo consciente, si fue algo que os fuisteis encontrando en vuestro análisis. Manuel, no sé si puedes empezar tú. Pues sí, es premeditado, porque la comprensión de la primavera necesitaba un enfoque, como has dicho tú muy bien, intentar llegar a todos los niveles y a todos los rincones. Era un desafío muy grande y por eso nos ha salido un libro tan voluminoso. Pero por otro lado, queríamos también aplicar una perspectiva micro. O sea, el libro combina un análisis desde arriba de la política global, sobre todo de la política de orden público y de los grandes debates políticos en torno a la gestión del problema de la victoria, porque en realidad la primavera el problema es la gestión de la victoria, o sea, la gestión de lo que van a hacer los vencedores, una parte de ellos en el gobierno y los demás apoyándoles en coalición. Y entonces está la perspectiva a vista de pájaro, que es la historia política con toda su profundidad e importancia, recuperar también el valor de la historia política y del liderazgo a través de un libro como este, pero a la vez combinándolo en la medida de lo posible con esa perspectiva micro, que algunos lectores nos dicen que es abrumadora, y es verdad, es un libro muy denso, porque no hemos querido, puesto que sabíamos que era un aspecto polémico, que era un periodo capital para entender lo que pasó después. Lo que pasó después no nos ayuda a entender la primavera, pero lo que pasó durante la primavera sí nos ayuda a entender ese momento y lo que vino después. Entonces, era necesario aportar mucha información y, como has comentado, a veces eso nos ha hecho descender continuamente en distintos episodios a pueblos de muy distintos lugares de la geografía española y muy distintos. Es verdad que, aunque hemos hecho un gran esfuerzo, pero la información de ese periodo a veces es mucho más fragmentaria de lo que nos gustaría y, por lo tanto, no siempre hemos podido llegar a todo lo... Bueno, la editorial estará encantada de que no hayamos podido llegar porque nos tendría que haber publicado 2 volúmenes, pero no hemos podido llegar a todo lo que nos hubiera gustado, pero sí lo hemos intentado. Sí, yo quería añadir que hay un elemento fundamental para entender esta combinación de perspectivas, y es que la política de masas, expresión tópica, llega a España realmente por primera vez a partir de 1931, y eso implica que no solo se ve afectado por la movilización política, por el proceso de la construcción democrática, el mundo urbano, sino que también está el mundo campesino. Y no solo el mundo campesino de la España meridional, que tradicionalmente se supone y evidentemente venía siendo más conflictiva, sino la España agraria en su conjunto, porque una de las sorpresas que nos ha dado esta investigación es que las tensiones y los conflictos también salpican a la España de los pequeños y medianos propietarios, grosso modo, ¿no? Hay que establecer muchos matices, pero luego las dos Castillas, Galicia es una región sorprendentemente muy conflictiva en ese periodo. Entonces, bueno, el mundo agrario tiene una presencia importante. Y luego, analíticamente, acercarse al mundo local es sumamente instructivo, porque, entre otras cosas, nos ha servido para dar respuestas o para cubrir un vacío en la que la historiografía apenas se había detenido, y es qué pasa con el mundo local después de las elecciones del 16 de febrero, y eso es capital, porque son unas elecciones donde la coalición del Frente Popular va a ellas con el objetivo de restablecer los ayuntamientos del 14 de abril del 31, muchos de los cuales han sido destituidos en octubre del 34, por las razones que todos sabemos. Bueno, pues luego nos encontramos con otra cosa. No es una reposición de los ayuntamientos del 31, es otra cosa. Eso en lo que a la perspectiva local. Y luego, desde la perspectiva provincial, un elemento de análisis capital ha sido aproximarnos a la gestión realizada por los gobernadores civiles como representantes del gobierno de la nación a escala provincial. Y eso, claro, también es un mundo riquísimo que apenas está estudiado. Es decir, sorprendentemente, y a pesar de las toneladas de libros que hay sobre la Segunda República, siempre se puede decir algo nuevo, sobre todo si uno va con los ojos abiertos, sin prejuicios, y tratando de explorar, por supuesto, respetando todos los trabajos previos, pero entrando en diálogo con los trabajos previos, que se entiende que esa es la función
del historiador, dialogar y confrontar, aceptando o no las tesis de otros, ¿no? Ese era el sentido de esta perspectiva, sin olvidar, como ha dicho Manuel, la perspectiva nacional, que es capital, sí, desde luego. Bueno, yo creo que esto es uno de los grandes aciertos del libro. A mí me parece que quizá, ya algo ha apuntado Manuel, ¿no? Pero quizá la gran ambición o la gran intención de este texto tiene mucho que ver con el título. Bueno, a veces los autores pues titulan de una manera pues comercial o de una manera, bueno, más o menos para atraer la atención, ¿no?, de los posibles lectores, pero en este caso el título me parece especialmente revelador, especialmente elocuente de lo que se quiere tratar aquí, cuál es para mí el meollo, ¿no? Se habla de fuego cruzado en este título. Yo creo que una de las grandes aportaciones, pensando en la historia política de esos últimos meses de la República, es subrayar las divisiones y las tensiones que había dentro de los propios bloques. Complejizar esa visión que podemos tener sobre la política española en la Segunda República, en un sentido donde la polarización solo nos hablaba de unos extremos muy marcados, donde incluso la terminología, ¿no?, esto lo dicen los autores en el texto, se entiende en clave de frentes, ¿no? Creo que con ese fuego cruzado, por supuesto que los autores se refieren a esas tensiones, esa violencia entre distintas ideologías, pero también dentro de esos propios bloques. No sé si lo teníais en la cabeza, no sé qué como de relevante o si mi lectura es acertada, Fernando. Sí. Bueno, yo matizaría algunas cuestiones, y es que frente a esa imagen tópica de la polarización, de bloques y tal, yo, siguiendo un poco a Santo Julián, que antes se ha citado en la anterior exposición, yo más bien hablaría de polarización fragmentada, es decir, que en realidad no hay bloques. Hasta el mismo 18 de julio, y si me apuras después, pero es otro contexto, aquí lo de los bloques es muy relativo, es decir, ya lo dijo el citado Santo Julián, el que no es la polarización la que crea la guerra, sino que es la guerra la que crea la polarización. Porque cuando uno se aproxima a esos supuestos bloques, lo que se encuentra en realidad es una pluralidad interna muy marcada, llena de rivalidades, de tensiones, que en los extremos más radicalizados pues lleva incluso a liarse a tiros, ¿no? Ahí lo que contamos sobre los acontecimientos de Málaga en junio del 36 es impresionante, cómo Málaga se convierte casi en en un escenario claro de pistolerismo político, cuando anarquistas y socialistas, comunistas, se lían a tiros por una serie de problemas, ¿no? Ese es un ejemplo entre otros muchos. Y luego, por otro lado, tener en cuenta primero, un matiz. Esto no empieza el 16 de febrero, esto obviamente viene de mucho más atrás. O sea, la historia son procesos y son coyunturas, ¿no? Es decir, esos procesos de enfrentamiento forman parte de la propia construcción democrática, que eso es algo que se suele olvidar. Algún crítico nos ha dicho en tiempos, es que estáis escribiendo el libro negro de la Segunda República. ¡Qué chorrada! No es el libro negro de la Segunda República, es que en los procesos de construcción democrática, en cualquier tiempo y lugar, y desde luego en la primera mitad del siglo XX y desde luego en el periodo de entreguerras, conllevan mucha violencia. Hay resistencias, hay ofensivas, es decir, forma parte de la propia construcción democrática, con todas sus contradicciones. De modo que, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Dejo a Manuel. Bueno, yo añadiría a lo que acaba de decir Fernando, que el libro en buena medida pretende responder a dos preguntas importantes. Una es qué demonios estaba pasando con la consolidación del sistema político republicano, si aquello era o no era una democracia y si se estaba consolidando o no. Porque al fin y al cabo es un periodo absolutamente decisivo, tanto porque hubo guerra después como si no lo hubiera habido. Es decir, aunque no lo hubiera habido, que hubiera pasado todo lo que nosotros contamos en el libro, pero luego no hay guerra, habría sido también un proceso decisivo. Desde hace mucho tiempo la gente de politología, los que, como digo, venimos de políticas y nos hemos dedicado a esto, pues siguiendo sobre todo a buenos maestros como fueron Juan Linz,
del que, por cierto, también tuvo mucha cercanía otro maestro que es Stanley Payne, ¿no? Pero como digo, los que nos hemos dedicado a esto de combinar ciencia, política e historia, siempre nos hemos preguntado, o siempre nos hemos hecho una pregunta capital acerca del funcionamiento de la Segunda República, y por lo tanto eso afectaba a la primavera, ¿no? Que es la cuestión de si era posible un cierto reequilibrio, de fuerzas después de las enormes tensiones desplegadas a partir de la Revolución de Octubre de 34 y luego en la campaña electoral, si eso tenía visos de reequilibrio o no. Es decir, ha sido una pregunta muy legítima siempre, ha sido no tanto preguntarse si la primavera es el comienzo o no de la guerra, porque eso no tiene mucho sentido, pero sí preguntarse qué demonios estaba pasando con la República para que llegado el momento de febrero, marzo, abril, mayo, junio, el sistema democrático republicano como mínimo no estuviera consolidado, como mínimo, porque hay otras personas que evidentemente han argumentado, y lo han argumentado bien, que no es solamente que no estuviera consolidado, sino que no funcionaba bien como democracia. Entonces, claro, una pregunta que atraviesa todo el libro, porque, claro, es inevitable, es la pregunta sobre cuáles son los problemas propios y exclusivos del funcionamiento de la democracia republicana en esos meses, porque muchas de las tensiones acumuladas salen a la luz en esos meses. Y la violencia es un termómetro que permite medir todo eso. Cuando en el libro abordamos día a día, mes a mes, con multitud de información nueva que no se había trabajado, la gestión del orden público, en realidad estamos hablando de alta política, en realidad estamos hablando del funcionamiento de la democracia republicana, porque lo primero que tiene que asegurar un gobierno es el funcionamiento del Estado de Derecho y la seguridad jurídica y las libertades básicas. Por lo tanto, cuando uno habla de orden público, cuando uno habla de gestión policial, cuando uno habla de violencia, como hacemos en el libro, de conflictos, en el fondo estamos hablando del funcionamiento de la democracia, porque lo que estamos hablando es del pluralismo, de la garantía del pluralismo. Entonces, sin duda, como dice Fernando, bueno, yo no estoy tan en la onda de lo que decía Santos, pero evidentemente la polarización es muy discutible, pero sí que es cierto que hay una hiperpolitización de ciertos sectores de la sociedad y se produce algo que los que nos hemos dedicado, bueno, yo lo hice ya con un periodo anterior al 36 y luego con otros periodos, pero ya hemos insistido en esto, ¿no? Lo que sí se produce durante la primavera del 36 es un problema de alejamiento de centros. O si se quiere decir de otra manera, utilizando el lenguaje de algunos historiadores franceses muy brillantes, pues no hay convergencia de centros en la primavera. Es decir, el problema de la primavera, y en definitiva, por tanto, el problema de la democracia republicana, es que durante la primavera la violencia es en buena medida la expresión del arrinconamiento de los moderados por parte de los más radicales. Eso fragmenta los bloques, que voy a lo que nos preguntabas, eso fragmenta los bloques y en realidad no hay bloques tal y como a veces los pensamos o como a veces se ven parecen verse durante la campaña electoral, aunque bueno, también durante la campaña electoral se han contado muchas cosas que no son ciertas respecto a los bloques, pero bueno. Pero por otro lado, como digo, el alejamiento de los moderados y la hiperpolitización con un mayor protagonismo de los extremos y de los radicales, va debilitando el acercamiento entre los sectores más moderados de la sociedad, que en definitiva esa confluencia, convergencia de centros es la que sostiene un régimen pluralista y una democracia, y sin la que es muy difícil que una democracia funcione. Entonces, bueno, yo creo que ese es un tema capital en el libro, porque al final, por lo menos para mí, es un asunto absolutamente central, no para entender la guerra, que a mí, en resumidas cuentas, con permiso de todos ustedes, aunque estemos aquí en un acto dedicado fundamentalmente a la guerra, pues la guerra no es nunca una de mis mayores preocupaciones. Mis grandes preocupaciones siempre han sido el funcionamiento del sistema político republicano. Manuel está, bueno, y también Fernando, constantemente hablándonos de esa consolidación de la democracia en España, traída por la Segunda República, como el gran problema, ¿no?, que se pone encima de la mesa en este contexto de la primavera, esa tremenda dificultad de conseguir el equilibrio político. Todo esto que ellos están mencionando, estamos una y otra vez hablando de grandes temas, ¿no? Violencia, política, democracia, pero todo esto en el libro de una manera muy clara se encarna en una serie de personas. Tiene nombre y apellidos. Obviamente todos podríamos decir algunos que nos vienen a la mente muy rápido, pero ellos tratan multitud de personajes
en los cuales realmente estas situaciones y estos problemas cobran vida. Realmente es que son los actores de estos problemas. A mí, por ejemplo, me ha interesado muchísimo, espero no equivocarme, Salvador Carreras, el ministro de Gobernación, al principio creo que era de Gobernación, al principio de este periodo. Pero quería preguntaros qué personajes os gustaría subrayar, si tuvierais que quedaros con unos pocos, no vale ir a lo fácil, no digáis Azaña ni Alcalá Zamora, pero qué personajes os parece que realmente son significativos para entender vuestra propuesta, o bien porque fueron alguno de estos que favoreció romper ese equilibrio, la polarización, o bien porque si se hubiera seguido quizá su postura, las cosas hubieran ido de otra manera. No sé quién de los dos quiere empezar. Empiezo yo y Salvador Carreras se lo dejo. Es el que lo ha estudiado. Amos Salvador. Esto de Salvador Carreras. Es bueno, siempre ha sido Amos Salvador y Manuel Acuña hablo de Salvador Carreras. Que dice, ¿este Salvador Carreras quién es? Bueno, vamos a ver, una respuesta fácil sería pues centrarnos, como siempre se ha hecho, en los más radicales, ¿no? Digamos, esos líderes que generaron tensión por sus intervenciones públicas o sus intervenciones en el Parlamento, pues qué duda cabe que tuvieron una enorme responsabilidad, sobre todo desde nuestra perspectiva, que estudiamos el lenguaje político, estudiamos la historia de las ideas, somos conscientes de cómo el discurso político, la palabra, puede crear realidad, pues evidentemente tener en cuenta a aquellos que incendian o contribuyen a incendiar el debate político, pues es capital. De modo que, desde esa perspectiva, pues evidentemente habría que pararse, y de hecho nos paramos en el libro, pues obviamente en Calvo Sotelo, Calvo Sotelo, sale un Calvo Sotelo muy distinto al que se suele retratar, por ejemplo, José Calvo Sotelo, en la medida en que, sin tener en cuenta lo que le ocurre luego a partir del día 13 de julio, pues bueno, su famoso discurso tan manipulado luego por el franquismo y tal, en la sesión parlamentaria del 16 de junio, te da otra visión. No es que esté prefigurando ya que lo van a asesinar y tal y cual. Bueno, Calvo Sotelo, pues sí, desde esa perspectiva es un personaje importante, porque claro, tuvo una enorme responsabilidad en el incendio de los debates políticos, en el Parlamento o fuera. Pero otros personajes, pues obviamente Largo Caballero, por irnos al otro extremo, qué duda cabe que el liderazgo de Largo Caballero en el socialismo español del momento, que está a punto de fracturarse, pues fue también decisivo, y no descubrimos nada, eso lo ha estudiado muchísima gente, entre otros Santo Juliá y más. Pasionaria, pues sí, hace sus primeras armas en esta primavera en los debates parlamentarios, pues también fue un personaje desde ese punto de vista capital. José Antonio Primo de Rivera, obviamente, aunque estuviera en la cárcel desde mediados de marzo, pues se preocupaba de escribir determinados panfletos y discursos que luego sus aguerridos pistoleros utilizaban. Pero no es esa ahí no descubrimos nada. Yo creo que, volviendo a lo de los moderados, lo que me ha sorprendido en medio de esa tensión política tan radicalizada, encontrarme con personajes que se mantenían, digamos, cuerdos haciendo un juicio de valor, o que apelaban a la moderación, al discurso constructivo, etcétera, etcétera. Y ahí me ha sorprendido un personaje curioso, un político de la Lliga, que luego se va a hacer franquista y tal y cual, pero después de la guerra. El discurso que Joan Ventosa, me estoy refiriendo, mantiene en el Parlamento, es un discurso impecablemente democrático y moderado. Luego, después del 18 de julio, tiene otra trayectoria, pero hasta ese momento me ha sorprendido, ¿no? Y esos personajes, pues escaseaban, pero estaban ahí. Lo que pasa es que les habían comido el terreno los más radicales, ¿no? En la CEDA, pues, ¿cómo se llama? El ministro el segundo de a bordo de Gil Robles, el sevillano. Manuel Jiménez Fernández, pues también es un personaje que tiene su atractivo desde la perspectiva de la moderación, no del radicalismo. Pero es verdad que la palabra de estos individuos pues va a pesar cada vez menos. Y luego, no se trata de ir a lo fácil, pero si hay algo que sorprende en la primavera es la ausencia de Azaña, sobre todo a partir de mediados de abril. ¿Dónde está Azaña? Toma posesión de la presidencia el 11 de mayo y tal, pero desaparece. Entre otras cosas, no ha dejado ningún papel, con lo cual sus biógrafos, José María Marco, Santo Juliá, otros, pues se han visto negros para cubrir esos meses, que desaparece.
lo cual es, no sé, se puede interpretar de muchas formas, pero es sorprendente. Bueno, luego cuéntanos cómo lo interpretas, porque... Pero, Manuel. Bueno, la historia que contamos de la primavera es una historia donde los dos ministros de la Gobernación tienen un papel fundamental, ¿no? Y los dos ministros de la Gobernación son Amos Salvador Carreras, que como dice Fernando, a mí me gusta ir progresando en el conocimiento y por lo tanto corregir a muchos de los que nos han precedido y escribir bien los apellidos y escribir sus dos apellidos. Y todo el mundo lo conocía como Amos Salvador, pero es Amos Salvador Carreras, ¿eh? Igual que Gil Robles tiene un guión entre Gil y Robles, porque era su primer apellido. Y otros que podríamos citar, Fernández Ladreda, ¿no? El líder de la CEDA en Oviedo. El caso es que hay dos grandes ministros de la Gobernación, uno es Amos Salvador Carreras y otro es Juan Molés. Y eso es porque básicamente durante la primavera hay dos gobiernos. Hay un gobierno que es el gobierno de Manuel Azaña, que sorprendentemente y contra todo protocolo y pronóstico, pero legalmente, forma gobierno el día 19 de junio cuando no ha acabado el escrutinio y las elecciones no han terminado. El presidente de la República les encarga formar gobierno y la izquierda republicana, con una pequeña presencia de la muleta de la izquierda republicana, que era la Unión Republicana, pues forman un gobierno en exclusiva de la izquierda republicana amplia, ¿no? Más moderada, menos moderada, pero la izquierda republicana. Y la izquierda republicana va a gobernar esos 5 meses. Pero hay una operación de acoso y derribo al presidente de la República, el conservador y católico Alcalá Zamora, y esa operación de acoso y derribo, después de que ya se han constituido muy polémicamente las Cortes y con muchísima discusión, tras la discusión de actas y la alteración significativa de los resultados electorales, se forman las Cortes y cuando las Cortes se constituyen, su primer debate es para cargarse al presidente de la República. Aplicando una lectura bastante discutible de la Constitución, pues consideran como la segunda disolución inapropiada. Curiosamente, el presidente que les ha dado lo que no quería la derecha que les dieran, que eran unas elecciones, pues es destituido por haberlas convocado. Y entonces Azaña pasa a la presidencia de la República, ¿no? Y cuando Azaña pasa a la presidencia de la República, después de unas elecciones a compromisarios que, como contamos en el libro, ya se producen sin apenas competencia en toda España, lo cual es muy significativo. Son unas elecciones que se parecen ya bastante a las constituyentes del 31. La derecha está desmovilizada, en parte por méritos propios y en parte por coacción. Cuando ya se producen las elecciones a compromisarios y Azaña asciende a la presidencia de la República, estamos a mediados de mayo. Y a partir de mediados de mayo, Azaña es cuando dice Fernando que desaparece. En realidad lo que pasa es que al elevarse a la presidencia de la presidencia de la República, bueno, como saben todos ustedes, la Segunda República pues era un régimen híbrido, ¿no? Un régimen difícil de catalogar con las categorías que tenemos, porque no era ni semipresidencialista ni semiparlamentario, era una mezcla. Una parte de los constituyentes habían querido que fuera parlamentario, pero al final no fue plenamente parlamentario. Entonces el presidente de la República tenía importantes atribuciones, pero no tantas como pues, pueda tener hoy en día el presidente de una república semipresidencial como la francesa. Pero tampoco era un presidente como el de la República alemana actual, ¿no? Entonces, y ni de lejos un presidente como el de los americanos, ¿no? Porque era elegido indirectamente. Entonces, cuando Azaña se marcha a la presidencia de la República, pues sí, como dice Fernando, pues vuelve a hacer las cosas que le gustaban, que era hacer visitas y mandar, pero sin tanta visibilidad. Y como hay una laguna en sus memorias, y los biógrafos lo que han hecho básicamente es seguir sus memorias, pues Azaña desaparece del mapa. Y entra a la presidencia del gobierno, a la presidencia del Consejo de Ministros, uno de sus amigos y personajes más importantes de la primavera, que era Santiago Casares Quiroga. Entonces, para mí hay dos personajes fundamentales. Uno es el pobre Amos Salvador, un personaje que se ve totalmente desbordado por la situación de desorden público, que no tiene ni el carácter ni la personalidad para hacer frente a lo que pasa prácticamente a partir del 19 de febrero, que es un desbordamiento en la calle por parte de la izquierda obrera, y luego una progresiva espiral de violencia en algunas partes del país. Y el propio Azaña lo contamos en el libro con información novedosa. El propio Azaña sabe que su ministro de la Gobernación no aguanta, está enfermo, se quiere marchar, lo retiene como puede. Esa es una historia bastante interesante en el libro. Al final,
en los últimos días de Amós Salvador, pues prácticamente le sustituye ya Santiago Casares Quiroga como ministro interino, que esto es una cosa que las historias de la primavera no habían contado, porque nadie se había molestado en investigarlas a fondo. Santiago Casares es ministro interino de la Gobernación prácticamente entre mediados de abril, después de un episodio muy grave que se produce, porque la celebración del 14 de abril, del aniversario del 14 de abril, es muy complicada en muchas capitales, incluyendo Madrid, y le sustituye como interino para hacerse cargo de la rienda de gobierno, porque Casares tenía fama de ser un ministro de la Gobernación duro. Había sido ministro de la Gobernación entre el 31 y el 32 y había puesto mucho empeño en evitar la movilización católica revisionista, ¿no? Y bueno, la derecha lo odiaba y la izquierda, los socialistas no lo querían mucho, pero bueno, tenía fama de duro. Y en aquellos momentos de la primavera, pues la derecha lo que quería, aunque fuera un ministro que les había hecho la vida imposible 3 o 4 años atrás, preferían un ministro que a ver si pacificaba, porque no sé si saben ustedes, pero lo contamos en el libro, que cuando Azaña asciende al gobierno el día 19 de febrero sin que hayan terminado las elecciones, pues los primeros que lo celebran son los conservadores, porque están tan asustados que piensan que Azaña va a pacificar el país. Y entonces hay un personaje muy importante como es Amós Salvador, y luego el otro importante es Casares. Casares es presidente entre el 15 de mayo y el 17 de julio. Y esos 2 meses son absolutamente decisivos, son muy importantes, tanto para entender lo que pasó como para entender lo que no pasó y podía haber pasado. Y no me extiendo porque si no les cuento el libro y Fernando y Monedor me regañan. Bueno, están saliendo muchas cosas, si queréis luego hacer réplicas entre vosotros. No, y contestaros, luego no hay problema. el público soberano tiene que intervenir también. Me quedan un par de cosas que quería subrayar, sobre todo una que me parece realmente pues una de las grandes aportaciones. Entendemos que como cualquier otro libro, obra historiográfica, pero en este caso de una manera aplastante casi podríamos decir, ¿no? Que es el manejo de las fuentes. Es cierto que ellos lo dicen mucho, que una de sus grandes intenciones es la de cuantificar, hacer una labor muy, muy intensiva a la hora de ver cuánta violencia se produjo en ese contexto, porque es uno de los grandes temas que siempre ha estado presente en este proceso político, en este periodo, y ahí trabajan muchísimo la prensa de la época. Esto nos puede parecer algo bueno, pues más o menos subjetivo, más o menos parcial, pero cuando vean, si ven el libro, el número de periódicos, la distinta ideología de los periódicos, como además muchas de esas publicaciones o noticias sobre atentados, sobre tumultos, etcétera, se contrastan después con documentación, no es cualquier cosa verse toda la prensa de esta época. Pero, aunque si queréis podéis hablar de la prensa, a mí me ha gustado mucho más todas esas fuentes privadas, de archivos privados, que no solamente complementan, sino que realmente dan una visión mucho más profunda. Y una de las que más me ha gustado, si queréis hablar de otra, ningún problema, pero es del archivo de Sanjurjo. Hay uno de los capítulos en el que vosotros habláis de las conspiraciones, decís obviamente que esto no es algo solamente exclusivo de este momento, pero habláis de los distintos momentos de las distintas conspiraciones que se producen en este contexto. Y a través del archivo de Sanjurjo me parece que dais una visión muy interesante, muy compleja, también donde hay muchas divisiones entre los militares y obviamente donde Sanjurjo juega un papel muy importante, no diré que como eje, pero sí que además es cambiante, ¿no? No sé si podéis decir algo más sobre ese archivo, decir algo más sobre Sanjurjo o en general sobre las fuentes, porque creo que merece, es uno de los tremendos activos de vuestro libro. Bueno, empiezo yo y luego... lo primero que hay que decir es que a pesar de todo las fuentes, algo lo ha apuntado ya Manuel, las fuentes no sobran. Hay que tener en cuenta, primero, que en este país no se suelen guardar los archivos, o si los guardan no te los dejan ver. Y segundo, que en la primavera, durante toda la primavera está declarado el estado de alarma y eso implica aplicar la censura, con lo cual, sobre todo en lo que se refiere a los grandes periódicos nacionales, a los grandes periódicos de Madrid, pues uno los abre y parece que no pasa nada. Pero como la aplicación de la censura y el estado de alarma dependía de los gobernadores civiles, pues nos encontramos con una amplia casuística. Hay gobernadores que se relajan más
Y de pronto ahí te encuentras que en determinadas provincias, pero apelando a la información general, aunque presten más atención a su provincia, los periódicos de pronto se muestran bastante explícitos, sean de derechas, de izquierdas o de lo que sea. Bueno, de hecho, una de nuestras principales fuentes, que no sabemos bien por qué, en la provincia de Vizcaya la censura no actúa con la contundencia que actúa en Madrid. Uno de los periódicos que más nos ha ayudado ha sido el Liberal de Bilbao, que era un periódico socialista, era el portavoz de Indalecio Prieto. Pues es de una ecuanimidad sorprendente, contrastándolo con otras fuentes, ¿no? Y nos ha servido de guía. Muchísima información procede del Liberal, pero también otros muchos periódicos. Hemos manejado un centenar. Por lo tanto, la prensa nacional no suele servir. Para algunos episodios la censura abría la mano, pero en general, bueno. En cambio, la prensa provincial sí es útil, sea del color que sea. Luego hay que cruzar, evidentemente, porque los periódicos entonces y ahora también manipulan constantemente la información. Entonces hay que cruzar todo lo que se pueda. Y luego, en cuanto al material de archivo, pues los archivos judiciales que hemos manejado, algunos, pues también son muy ilustrativos. Los archivos judiciales concentran ahora la información de los juzgados de distrito de esos años, y para episodios concretos vienen muy bien. Y luego, sorprendentemente, el archivo de Salamanca, que se supone que está tan explotado y analizado por los historiadores, pues los fondos referidos al orden público, que cubren desde mediados de febrero hasta mediados de junio, desgraciadamente se paran ahí, son riquísimos. Son riquísimos, y nadie los había... algunos habían picoteado, algunos historiadores, algunos colegas, pero no, el análisis sistemático de esa información, que es clave porque expresan la comunicación entre los gobernadores y el ministro de la Gobernación, para el análisis del orden público son fundamentales. Entonces, el acercamiento en profundidad a esa fuente ha sido también muy, muy enriquecedor. Y con respecto al llamado archivo Sanjurjo, que son los papeles que sobrevivieron después de muchas situaciones azarosas, los guardan las nietas. Tuve la suerte de acceder a ellos. No son ninguna panacea, pero están bien. O sea, tiene muchísima correspondencia, y para palpar el mundo de la ultraderecha monárquica están muy bien. Y luego hay algunos documentos claves. Están las notas cifradas, traducidas, que les llegaban al general exiliado a través de sus informantes. Y esa documentación pues es muy atractiva. Yo creo que es la primera vez que se accede a los papeles personales de uno de los conspiradores y golpistas claves, que enseguida muere y tal, pero y ahí lo que se ve a través de esas notas y de esa correspondencia y tal, y de esas comunicaciones, pues se ve que lo del golpe, la conspiración tuvo mucho de improvisación frente a esa imagen del general Mola, el gran cerebro, ya desde abril, diseñando todo. Ahí lo que se ve es duda, debilidad del liderazgo, contradicciones, caídas en desgracia. Y luego una cosa importante, hay un personaje muy próximo a Sanjurjo que nadie sabe quién es, ni nos acordamos de él, yo lo he descubierto así. Es Fidel de la Cuerda, un militar, no sé ahora mismo qué graduación tenía en esos momentos, que luego sobrevivió a la guerra y tal y cual. Bueno, pues este era uno de los hombres de los que más se fiaba Sanjurjo. Tiene una carta a principios de junio del 36, justo cuando también Sanjurjo ya le da las bendiciones a Mola para que tome el timón, una carta donde le dice a Sanjurjo, prácticamente el mismo día que se escribe el otro con Mola, esto del golpe comunista es una tontería, esto no tiene ningún sentido, aquí lo que hay es una gran rivalidad entre los propios socialistas, hay un problema de orden público, no sé qué, le habla de los sucesos de Yeste y de Alcalá de Henares y tal y cual, pero le viene a decir que la situación tampoco no justificaba ninguna acción de ningún tipo, ¿no? Y ese es un documento que francamente me sorprendió, porque denota que incluso en esas derivas, incluso en el ámbito álgido de la toma de decisiones de los conspiradores, pues hay dudas y hay gentes que piensan de otra forma distinta al famoso liderazgo de Mola, ¿no? Pero bueno, no sé si respondís. Bueno, brevemente, si no, para dar la oportunidad de que el público intervenga, si quieren preguntar. Respecto de las fuentes que nos preguntaba nuestro moderador, por un lado, el gran desafío con la primavera es la fragmentación de las fuentes. Y, por ejemplo, pues en Salamanca o en el Archivo General de Administración en Alcalá
hay tacos con multitud de telegramas, pero luego no está en toda la secuencia completa. Es decir, el problema es que tienes que ir recomponiendo y no siempre encuentras todo lo que necesitas. A veces te encuentras que a través, no sé, de un alcalde de un pueblo, pues descubres una circular de un gobernador que no está entre las circulares. Y a través de una documentación local o regional sabes qué instrucción mandó el ministro a todos. Es decir, tienes que ir recomponiendo el puzzle de una manera muy laboriosa. Ese ha sido uno de los desafíos. No sé si lo hemos conseguido completamente, pero por lo menos hemos construido o reconstruido el puzzle de una manera mejor de lo que se había hecho hasta ahora, ¿no? Y a partir de ahí el que venga pues ya tiene parte del trabajo hecho. Luego también es importante para reconstruir ese puzzle complicado en el que tú no llegas al Archivo Histórico Nacional, bien sea en Madrid o bien sea en Salamanca, ni al Haga, y tampoco llegas a los archivos históricos provinciales, aunque algunos son buenos y tienen información interesante, que yo personalmente, por ejemplo, ya había ido recopilando cuando hice el libro sobre las elecciones del 36, y eso también me ha dado mucho juego. Pero en buena medida, luego también la aportación del libro está, como dice Fernando, en cruzar multitud de periódicos que no sufren la censura de la misma manera que nacionales, pero también en el libro hay aportaciones muy interesantes que ya habíamos utilizado para investigaciones anteriores y que aquí han dado mucho juego al cruzarlas con las nacionales y recomponer el mapa completo. Uno es, por ejemplo, todo lo que otro compañero y yo estuvimos trabajando con relación a la violencia anticlerical y utilizamos lo que se llamaba el Archivo Secreto Vaticano, que ahora le acaban de cambiar el nombre, pero que es la Nunciatura de Madrid. Todo el mundo todavía lo sigue conociendo como Archivo Vaticano, pero ya ha cambiado de nombre. Y también documentación muy valiosa diplomática, ¿no? Especialmente la británica, porque los británicos tenían un cuerpo diplomático potente que elaboraba a través de los consulados documentación muy relevante que también ha sido útil en la primavera. Y luego hay mucha información que también habíamos ido ya trabajando del Archivo Jiménez Fernández, de otros archivos, que al final de archivos, a veces de archivos diocesanos, ¿no? Pues en el Archivo Diocesano de Toledo hay un documento magnífico sobre el gobernador de Toledo. Todo eso, de alguna manera, es como ir juntando piezas y en la que el Sanjurjo pues es otro ingrediente más, que nos añade a la parte de la conspiración que teníamos que abordar, porque no se puede estudiar un libro sin hablar de la conspiración, pero que en definitiva no era nuestro objetivo principal, porque la conspiración sí que está bastante trabajada. Bueno, en el libro hay muchas cosas más. Se dedica un capítulo a los revolucionarios, se dedica un capítulo también íntegro a Falange, pero bueno, creo que lo mejor es que ahora demos paso a las preguntas de los asistentes. Yo creo que hay muchas cuestiones, temas de violencia, de orden público, temas obviamente de política, sobre los protagonistas. Sí. Va a dirigir las intervenciones Ken. Sí. Y sí que pediríamos que fueran preguntas concisas, Sí. porque a las 7:20 tenemos que cortar. Eso es, ahora son las 7. Primero, por favor, queremos dar las gracias a nuestros ponentes y el presentador. Y quedamos aquí sentados. Antonio Morcillo nos va a hablar. Un momento. Bien, en este caso tenemos dos ponentes, Fernando del Rey y Manuel Álvarez. Fernando ya estuvo con nosotros en una ocasión, cuando hicimos las jornadas en el Centro Cultural Puerta de Toledo. Antes de que comience el turno de preguntas, pues Jefema tiene con los dos ponentes, quiere tener el detalle de dejarles un recuerdo que hacemos entrega de él. Muchas gracias. Para que nos recuerden en agradecimiento a su colaboración desinteresada y en el caso de Fernando incluso repetitiva. Pues muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros.
Muy bien, estamos aquí. Entonces hay el micrófono y que me han pedido que no hay para exposiciones paralelas y vamos a enseñar al tema y el amigo de los seres humanos es el tiempo y nos vamos a apretar un poco de tiempo, pero podemos hacer muchas preguntas. Con el micrófono, ¿qué hacemos? ¿Pasamos donde hay un micrófono? No. ¿Dónde empezamos con las preguntas? No hay micrófono. Sí. Ahora Miguel Ángel viene con el micrófono. El tiempo corre. Y también Miguel, vámonos. Sí, ahora son las 7 y queremos como 20 minutos. Sí. Sí. Lo siento. ¿Se me oye, no? Es que... Sí. Vale. Lo siento. No, hay un hecho fundamental que es marzo del 36, que es cuando se pone en libertad a todos los terribles asesinos del 34. Los que han matado al capitán Nar de 35 puñaladas, los que mataron a los misioneros de Turón, que supone el primer santo argentino. Y especialmente en Barcelona hay un hecho que descubrió un miembro de Gefrema, que es cuando está leyendo el capitán Suárez Navarro la proclamación del estado de guerra del Real Batet, se aparece un individuo por detrás y le dispara en la nuca y lo mata. Ese individuo no es nadie cualquiera, es el jefe de los Mossos de Escuadra, Pérez Farrás. Es juzgado en Montjuïc, en un juicio tumultuario, y es condenado junto con el segundo jefe de los Mossos de Escuadra, puesto que otros soldados de reemplazo han muerto en la toma de Lealtad, es condenado a muerte. Alcalá Zamora se niega a firmar la pena de muerte. Les ponen 30 años. Cumplieron unos meses, y eso es decisivo porque muchos militares que dudaban en sublevarse, al producirse la puesta en libertad de todos estos, incluido Manuel Rojas, que era el amigo de Azaña, que había sido también tratado psiquiátricamente por Rodríguez Lafora, y es el asesino de Casas Viejas. Toda esa gente puesta en libertad fue un golpe terrible para la legalidad republicana. ¿Qué opinan ustedes de eso? Muy bien, gracias. ¿La pregunta? Sí. ¿En qué opinan ustedes? ¿Empieza? tú? Bueno, pues, hombre, más que una pregunta es una reflexión que nos hace muy interesante, ¿no? No sé muy bien, la pregunta es ¿qué opinamos de eso? Hombre, si son hechos ciertos, los hechos no merecen opiniones. La opinión en todo caso sería sobre las consecuencias de eso. Si lo que me pregunta es sobre las consecuencias, pues hombre, yo lo que le puedo decir es que las consecuencias de algo muy importante que no ha mencionado y que no hemos mencionado y que es en parte como empieza el libro, como acaba mi libro anterior sobre las elecciones del 36 y como empieza este libro que es algo muy importante, que había sido el leitmotiv de la campaña electoral y que era la amnistía, ¿no? Entonces, bueno, pues el decreto de amnistía que se aprueba con las Cortes todavía no reunidas, sino en la sesión de la Diputación Permanente y que es apoyado por la derecha católica, y no así por la derecha monárquica, pero sí por la derecha católica, que era la mayoritaria y la que había tenido los grandes resultados electorales. Pues el decreto de amnistía no solamente supone esto que acaba de contar, es decir, que personas que habían sido procesadas y condenadas, incluso algunas con delitos de sangre, pues recuperan su libertad, incluso en algunos casos recuperan sus puestos en las fuerzas del orden o donde sea, sino que también incluso es terrible porque, bueno, también supone que todos los que han estado hasta unas pocas horas antes involucrados en violencias muy graves durante la campaña electoral, violentando algo tan importante como es en una democracia el pluralismo durante una campaña electoral en la que no hay estado de alarma, había plena vigencia de los derechos, pues también automáticamente se libran de ser procesados. Es decir, muy poca gente sabe que la amnistía aprobada 2 días después del día 19 de febrero pues permite a muchos de estos extremistas de los que hablábamos antes, de distintos lados, pues diríamos vulgarmente irse de rositas, ¿no? Incluso hasta muy poco tiempo antes. Pero sin embargo la amnistía es fundamental, porque la amnistía es por lo único por lo que la izquierda obrera había cedido al Pacto del Frente Popular. Si no, no habría habido Pacto del Frente Popular sin amnistía. Y entonces la amnistía es absolutamente decisiva. Y la amnistía va a contaminar toda la primavera.
Y esto es algo absolutamente capital, porque en algunas de las regiones que hemos estudiado en el libro, por ejemplo el caso de Asturias, pues claro, es que los gobernadores se enfrentan al problema de que cuando tienen que hacer frente a la violencia tienen que mandar a la Guardia Civil y a la Guardia de Asalto. Y esa Guardia Civil y esa Guardia de Asalto está absolutamente deslegitimada por la amnistía, porque la amnistía es como una justicia al revés. Es como decir que quienes habían estado al servicio del gobierno republicano en octubre del 34 y habían hecho cumplir la legalidad en octubre del 34 eran culpables de todo lo que había pasado y ahora tienen que conllevar esta situación tan difícil. Entonces, es una situación endiablada, ¿no? No sé si con esto, por lo menos, a una parte de lo que me pregunta se le contesto. Añadir algo. Cuando uno reflexiona sobre las causas de la violencia y más en ese periodo, hay que tener en cuenta que hay muchas causas. Esto no es como lo del huevo y la gallina, ¿quién empezó primero? Si empezamos a preguntarnos quién empezó primero, nos vamos a Indíbil y Mandonio, ¿no? Entonces, no se puede establecer simplemente una relación causa-efecto entre lo de octubre del 34 y lo que viene después, aunque tiene mucho de golpe de timón, ¿no? De bandazo. Es decir, gobiernan las izquierdas y tal, eso crea una situación más favorable. Pero entre medias han ocurrido cosas, como habían ocurrido muchas cosas también entre el 31 y el 33 y muchos pleitos que vienen de muy atrás. Si analizamos los sucesos de Yeste, por ejemplo, ahí el factor estructural condiciona mucho lo que ocurre en ese caso concreto. Por lo tanto, las fuentes de la violencia son dispares y desde luego el año 35 está muy mal estudiado, entre otras cosas porque es muy difícil de estudiar, no hay muchas fuentes tampoco, pero ahí ocurren muchas cosas. Evidentemente lo de octubre del 34 fue un golpe para la democracia republicana, eso está claro, pero lo que vino después y la represión, sobre todo la represión silenciosa que a escala local se extendió mucho, y de la que no siempre hay fuentes escritas, pero sí orales en algún caso, pues esa violencia, digamos, frente a la izquierda obrera, pues también explica la ira de la primavera del 36, es decir, no empieza todo el día después de las elecciones, ¿no? Ni en octubre del 34 siquiera, es decir, estos son procesos muy complejos, de una dialéctica, pues eso, endemoniada, como ha dicho Manuel, donde hay muchos actores en presencia. Pues sí, se soltó asesinos, pero también había otros asesinos andando de otro signo, ¿no? Por ahí. Bueno. Gracias. Siguiente. Hola. Vamos a ver. En primer lugar, me parece que no es el único. La única base de datos, el único libro sobre la violencia y los... hay otro, que es el de Eduardo González Calleja, que ni se os ha ocurrido citarlo para nada. De todas formas, yo este libro lo he comprado, que conste, y lo he comprado precisamente para cruzar las dos bases de datos y tal. Bueno, eso por una parte. Aparte, quería hablaros preguntaros más bien, ¿no? Esta polémica que ha habido en el país, con las críticas que hizo Nicolás Sesman, parece recordar, y de una forma educada, sin faltar, y planteando una serie de cuestiones que vuestra respuesta ha sido, pues, un auténtico desprecio, es decir, desprecio. Hablando de historiadores secundarios, de no sé qué, no sé cuál, y sin contestar a los planteamientos que Sesma hacía, ¿vale? Esto por una parte. Y luego ha habido otro que ha sido, me parece que es Ricardo Robledo, me parece que era el que también. Y en este caso, bueno, es que me he entretenido en comprobarlo esta tarde. Porque tengo aquí el libro en el ebook, ¿no? El vuestro, me refiero. Entonces, del incidente de Aranda de Duero, ¿vale? El incidente de Aranda de Duero, pues, claro, cometió un error Ricardo Robledo. Es verdad que citáis la fuente del amigo de Calvo Sotelo, me parece que era, ¿vale? Y otras 3 o 4 fuentes de periódicos, entre otros el Liberal de Bilbao, ¿no? Pero curiosamente, la única que reproducís en el libro, y 2 páginas, me parece, o página y media, o yo qué sé, es... Sí, lo tengo aquí. O sea que no... es precisamente la del amigo de Calvo Sotelo, con toda su parafernalia. O sea, qué tan equivocado no estaba Ricardo Robledo. Es decir,
puestos a elegir las fuentes del tema porque no habéis reproducido lo que dijo el liberal de Bilbao en lugar de lo que dijo el amigo de tal, ¿no? O sea, que es que me parece que es un poco sesgado, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que quería decir, que si tenéis a bien contestar a las... a lo que os planteaba Nicolás Sesma, pero de una forma, pues eso, sin contestaciones despectivas y sin decir que son historiadores de segunda fila y no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues sí. Gracias. Voy a responder yo, por alusiones. Vamos a ver, el libro de Eduardo, con el que yo soy coautor de un libro con él en los años 90, el libro de Eduardo tiene sus méritos y tiene sus deficiencias. Tiene el mérito de haber abordado toda la República, que es una tarea titánica, pero por otra parte, en la primavera, bueno, pues sus análisis dejan bastante que desear. Nosotros le hemos detectado varias decenas de errores. Bueno, dicho lo cual, se reconoce ese esfuerzo y tiene su mérito. Con respecto a lo que se conceptúa como polémica en el país, Nicolás Sesma no es especialista ni en la Restauración ni en la República. Y toda la construcción que hace inicial, donde a nosotros nos inserta, parte de una, digamos, exposición sobre la Restauración y unas tesis con las que nosotros no nos identificamos. Primero porque, y eso es una trampa, primero porque Manuel no ha escrito ni un renglón sobre la Restauración en su vida, y yo sí he escrito. Y lo que yo sostengo sobre la Restauración, este señor ni lo conoce. Y sin embargo se permite ese juego distorsionador que lógicamente es una manipulación. Nos atribuye cosas que nosotros no decimos en lo que respecta a la Restauración, y cuando entra en la República pues desbarra también bastante. Y con respecto a Ricardo Robledo, con el que nosotros hemos intentado hablar y dialogar, y en más de una ocasión tuvimos un congreso juntos en Albacete y tal y cual, de forma civilizada, está obsesionado con nosotros, absolutamente obsesionado. Y se permite un lenguaje insultante, de forma permanente, nos llama revisionistas, nos ha llamado de todo, en términos absolutamente stalinistas. Y eso no lo toleramos, entre otras cosas. Y aquí en esa crítica también hay una manipulación. Primero, utilizamos las fuentes que tenemos, no tenemos más. Segundo, el fulano en cuestión, mi mujer es de Aranda de Duero, por cierto, el fulano en cuestión no es amigo de Calvo Sotelo. ¿De dónde se saca lo de amigo? Al meterlo de amigo ya están metiendo una connotación ahí y una distorsión. No es amigo, es un fulano de un pueblo que le escribe a este señor dándole su visión del asunto. Y lo que cuenta, por supuesto, es la versión de un reaccionario. Eso está claro. Pero, incluso a través de los textos de un reaccionario, y sobre todo cuando no hay otras fuentes, se puede advertir ciertos elementos que pueden ser útiles. Es la expresión clarísima, en términos clásicos, del proceso de lucha de clases que había en la España agraria. Los pobres contra los ricos, así de simple. Entonces, y luego, que podríamos haber reproducido lo del liberal de Bilbao y tal, lo extractamos, es que lo que reproducimos es el primer párrafo que este señor obvia, Ricardo Robledo, el primer párrafo es un extracto de las distintas versiones, porque curiosamente todos los periódicos de izquierda, derecha, el liberal de Bilbao, que se están citados ahí y otros que no están citados, coinciden en el relato, es el mismo relato. Bueno, no sé si con eso he respondido a esa pregunta. Sí, ¿Otra pregunta? Bueno, es que... Bueno. Muy bien. Sí. Sí, una pregunta. Vamos a ver, yo tenía primero una aceleración, que no sé si estaréis de acuerdo con ella, y después dos preguntas. Sí. Ya. Una aseveración y después dos preguntas. Mi aseveración es que la responsabilidad de Largo es grandísima por no dejar que forme gobierno Prieto.
O sea, yo lo que recuerdo de vuestro libro es un gobierno republicano pendiente de sus apoyos parlamentarios, y que tiene que contestarlos, con lo cual las extremas izquierdas se van de rositas, lo cual sirve para caldear más a la extrema derecha. Bueno, esa es mi opinión. Entonces os quería preguntar, que es historia ficción, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Prieto, con la autoridad que le daba poder guardar el orden público, es presidente de gobierno, presidente de la República Azaña? Eso por un lado. Y luego el relato, yo creo que el relato dominante en el Madrid del centro, no hablo de suburbios, era que la República era un contradios. O sea, ahí... ¿Era qué? Que la República, el Frente Popular era un contradios. Ibas a misa, o sea, el ver desfilar a 10.000 muchachos vestidos con camisa azul y corbata roja, que todos sabemos que mandas un escuadrón de caballería y se van hasta Linares, o sea, que no es nada. Sin embargo, a las viejas las acojona. Sí. O sea, es un poco qué relato había, o qué dos relatos se enfrentaban ante esta situación que planteáis en el libro. Muy bien. Fernando, Manuel. A ver, la crisis que he contado antes, cuando el ascenso de Azaña a la presidencia de la República, después de que Prieto está muy implicado en la operación para cargarse a Alcalá Zamora. Bueno, Prieto era un personaje muy particular, muy intrigante. No era lo que a veces nos ha contado la historiografía, no era ni mucho menos un socialdemócrata, porque eso en aquel contexto era bastante inviable. Era un personaje más moderado, pero sobre todo Prieto era protagonista en aquel momento de una escisión creciente, de una división, de un enfrentamiento que además se estaba ensanchando, y que la primavera estaba contribuyendo a ensanchar y que estaba obligando a la izquierda republicana a hacer algo muy difícil, que era gobernar con y sin los socialistas, con y sin, dependiendo de las circunstancias. Entonces, el ascenso de Prieto al Consejo de Ministros, si quiere que le dé mi opinión, en mi opinión, y a diferencia de lo que han dicho otros colegas, era inviable. O sea, Prieto no podía formar gobierno, y no podía formar gobierno porque de ninguna manera habría tenido el apoyo del partido, y porque ya no tenía el apoyo del sindicato, y lo que nos sale en el libro es que el crecimiento de los sectores radicales en el ámbito juvenil y la presión de los sectores maximalistas en el ámbito sindical socialista estaba debilitando muchísimo al sector prietista, que es como hay que llamarle, no sé si más moderado que los otros, pero al sector prietista. El sector prietista no era centrista, bueno, era centrista si lo colocamos entre Besteiro y Largo, pero no era centrista en el sentido de la posguerra. Y Prieto tenía un problema, y es que para gobernar necesitaba el grupo, y él no controlaba el grupo. O sea, es decir, el partido no le habría prestado el apoyo, pero es que además se lo dejaron clarísimo. Entonces, esa idea que se ha montado de que si Prieto... Bueno, y vamos a suponer que hubiera gobernado, vamos a hacer el contrafactual, como dice usted, que es entretenido, ¿no? Pues si hubiera gobernado... Prieto sabía poco de gobernación, o sea que en el Ministerio de Gobernación es muy probable que hubiera puesto al mismo que había sido interino en la mesa anterior, es decir, que Casares, gran amigo de Azaña y en el que Azaña confiaba plenamente, hubiera sido su ministro de la Gobernación. Pero claro, ahora con la dificultad de que un presidente de Consejo de Ministros socialista y un ministro de la izquierda republicana se habrían enfrentado a una situación en la que los socialistas y los comunistas eran algunos de los grandes protagonistas de la violencia en esos días. Es decir, en mi opinión, habrían cambiado muchas cosas, pero algunas cosas sustanciales no habrían cambiado. No sé, aunque juego en la ambigüedad, pero lo que quiero decir es que no habría sido tan decisivo. Pero en todo caso yo creo que Prieto no tenía oportunidades de formar un gobierno, a no ser que hubiera dado el paso de romper el partido.
cosa que podría haber hecho. Si hubiera dado ese paso, si hubiéramos entrado en ese camino, que podría haber conducido a muchas cosas, ¿no? Pero sin eso, en mi opinión, no habría formado un gobierno sólido. Y en cualquier caso, cabría añadir que sus pronunciamientos ante la violencia fueron inequívocos, de condena explícita, no solo en el famoso discurso de Cuenca, cuando la repetición de las elecciones, sino en otras fuentes, entrevistas a prensa extranjera y tal. Él mantiene esa constante. Y no deja de ser curioso que luego la famosa motorizada, algunos agentes de ella están implicados en el asesinato de Calvo Sotelo, pero respondiendo a una lógica absolutamente autónoma. Jóvenes de las juventudes socialistas y algunos guardias de asalto muy politizados. Esos son los que se cargan a Calvo Sotelo. Pero claro, en unas decisiones que toman sobre la marcha en las que Prieto no tiene absolutamente nada que ver, por supuesto no es un crimen de Estado, como dijo la propaganda franquista, el gobierno no tiene absolutamente nada que ver, y que no es sino la respuesta de los amigos del teniente Castillo a su asesinato. Que eso es algo en lo que no se suele insistir, porque es cuestión de horas. O sea, lo asesinan a Castillo a las 9:30 de la noche. No se sabe bien quién, si falangistas o carlistas, da igual. Gente de extrema derecha, se lo cargan. ¿Y eso qué? Y eso produce una reacción en cadena que va al asesinato. Y son hombres de la motorizada. Algún autor ha sugerido, Prieto no está por ahí. Lo que sí hace Prieto en las horas siguientes es encubrir, digamos, porque se entera a las 8 de la mañana del día 13, se entera ya, de 8:30. Pero bueno. Pues muchas gracias. Lo siento, es que no he podido atender a todas las preguntas, pero Fernando y Manuel y José y Miguel estarán con nosotros hasta las 9, creo que estaremos aquí, y hay la librería afuera, el estante de libros de nuestro amigo Santiago, y imagino que podéis estar allí, y si hay unas preguntas, se puede preguntar a los autores allí, pero tenemos que dar las gracias a todos por esta ponencia muy interesante. Gracias.